Actualmente es profesor del programa de Maestría en Educación, mención Gestión Inclusiva de la Universidad Santo Tomás, La Serena. Entonces, el problema técnico va a estar siempre situado en la incorporación arbitraria de grupos vulnerables a la escuela, ¿no? Y desde este punto de vista, el ideal de asimilación, como dice Wasserstrom, va a generar un ideal de diversidad donde se articula un sistema arbitrario, ¿no es verdad?, que pone en evidencia una multiplicidad de ventajas que atraviesa la experiencia subjetiva de un grupo particular. Esto es lo que se denomina el problema ontológico de los grupos sociales, ¿no?, como lo diría Jung. Que cuando hablamos de grupos sociales, el problema ontológico viene a estar precedido porque entiendo que hay sujetos que se producen diferencias. Entonces las diferencias no se asumen como algo implícito a nuestra naturaleza humana, sino que más bien son propiedad de diferenciación, de sistemas de devaluación o de diferencia negativa, ¿no? Y todo ello demuestra dos cosas. Bueno, la incapacidad de los investigadores para aproximarse a su real objeto de conocimiento, y por otro lado la incapacidad de entender el propio terreno. Bueno, frente a esto nos topamos entonces con el problema de la justicia. ¿Qué pasa entonces con la distribución de justicia? Y ese es el principal problema, ¿no? La Zarato va a decir que desde la política occidental se va a distribuir justicia desde una perspectiva homogenizadora, asegurar derechos dándole a todos lo mismo. Sin embargo, esa perspectiva vuelve al ideal de la asimilación arbitraria, porque lo correcto entonces sería abordar la justicia, la equidad y la igualdad desde un punto de vista completo, esto es, darle a cada uno de los colectivos lo que necesita. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hoy día hablamos de una totalidad cerrada, homogénea, y lo correcto sería hablar de una totalidad igual, multiplicidad de diferencias o múltiple singularidad. En este estudio yo veo un conjunto de personas que la unidad está contenida en el todo, pero está integrada por múltiples diferencias. Por tanto, lo correcto es entender que los sujetos educativos son sujetos de la multiplicidad de diferencias y no de las necesidades educativas especiales como celebratoriamente hoy día aparece en la agenda de investigación, ¿no? Entonces, ojo con eso para todos aquellos que están todavía en información, que cuando hablamos de las necesidades educativas especiales solamente estamos hablando de un problema que tiene la persona y que finalmente, por más que sea contextual, siempre impone lo abierto, ¿no?, lo raro, lo anormal, lo patológico, lo extraño. Y desde ese punto de vista, lo correcto es asumir que todos los sujetos que llegan a mi aula o que están aquí acá son sujetos de múltiples diferencias en sí mismos, ¿sí? Bueno, y a mí me parece que entonces desde esta perspectiva lo más interesante sería ver que el desafío entonces consistiría en comprender qué opresiones sistemáticas son reproducidas en las más importantes instituciones económicas, políticas y culturales. Esto es, en el día a día, cómo en mi trabajo se reproducen sistemas de opresión, y eso nos pasa a todos de alguna manera en nuestro trabajo. De la etiqueta. Pensar relacionalmente implica también recomponer la trama de relaciones económicas que vamos a estructurar. Bueno, y desde este punto de vista entonces tendríamos que preguntarnos por los tipos de inclusión y de exclusión que se sancionan al interior de determinadas prácticas escolares y del poder. Y por otro lado también, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de que la educación es finalmente inclusiva es una expresión política, teóricamente, ¿no? Y esto es relevante porque hoy día la educación está en riesgo. En todos los congresos en los que tengo la fortuna de participar, todos los expositores en general luchan por la calidad, luchan por una inclusión ficticia, etcétera, etcétera. Pero a mí me preocupa algo, que en general todos estos modelos que hoy día tenemos y validamos están poniendo en riesgo la educación. ¿Por qué digo que están poniendo en riesgo? Porque están desvirtuando el objeto o el sentido intrínseco de la educación. Esto es, que cuando luchamos por un ideal de calidad alojado al centro del capitalismo, ponemos en riesgo la tarea educativa. Eso se traduce en bajo aprendizaje, en profesores frustrados y en escuelas que no cumplen su función social. Por eso que el sentido de hay que cuidar la educación. Hoy día ninguno de los enfoques que se escuchan mayoritariamente desde la investigación están cuidando la educación, ¿no? Porque finalmente la educación que tenemos es una práctica anacrónica. Educamos a niños en el siglo XXI como que fueran en el siglo XVIII. Entonces hay que reconocer eso primero. Y ese es un efecto de ponerlo en riesgo. Por eso que la tarea crítica y la pedagogía no sirve para desacreditar, sino que para proteger y cuidar.
este cuidado y esta protección, el te cuido, te protejo, tiene sentido para movilizar nuevas formas de crianza, de escuela, de pensar, de practicar, etc. Bien, si ustedes se fijan, aquí aparecen tres grandes grupos que son los típicos grupos que aparecerían en las políticas públicas sobre inclusión, ¿verdad? La pregunta entonces es, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué cosa es? Si yo digo chichi limonada, ¿me entienden lo que estoy diciendo? ¿O no? Que no se sabe qué cosa es, ¿no? ¿Cómo lo dirían ustedes cuando algo es medio extraño, así como que no saben si es o no es? ¿Cómo lo dicen en buen ecuatoriano? ¿Qué es más o menos? Ya, son súper correctos. Sin embargo, la pregunta es, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué cosa es? Y esta pregunta es significativa porque saca el objeto de lo que comúnmente está habituado. Hay una primera aproximación que la va a establecer Roger Smith y dice, bueno, es una lucha contra el fracaso y la exclusión. Sin embargo, desde lo que yo cuando construí esta epistemología, que voy a comentarle algunos aspectos, logré visualizar, consultándole a los grandes expertos, ¿no es verdad?, que son los que leemos cuando estudiamos, ¿no? Lo que aparece es que finalmente la inclusión no es una práctica acomodacionista de lucha contra el fracaso, es un sistema de transformación de todos los campos del saber, método, de la pedagogía. Y eso es significativo, porque si yo quiero, por ejemplo, hacer el liderazgo directivo, la gestión escolar, el currículum para la inclusión, tengo que actualizar esa teoría, coherente y obviamente su diseño diario. Entonces, por lo tanto, aquí van a coexistir dos respuestas. Una, que es del mundo australiano, ¿verdad?, que nos va a decir que es una lucha contra el fracaso y la exclusión, y otra, que va a estar en términos más teóricos y que se define como un dispositivo macroeducativo, es decir, la capacidad de articular un conjunto de transformación en todos los campos de la educación. Como vamos a ver a continuación, cuando hablamos de inclusión, de educación inclusiva, no hablamos de una práctica especializada, hablamos de simplemente de educación. Y eso plantea cuestiones significativas para nuestro oficio. Bien. Entonces, la problemática de la diferencia y lo común van a constituir los conceptos más subyacentes y más importantes en el campo epistemológico de la educación inclusiva. Y por otro lado, la educación inclusiva en su dimensión auténtica es una teoría propia del marxismo. Y ojo, escúchenme bien esto, porque la gente entiende lo que quiere muchas veces. ¿Por qué una expresión del marxismo? Porque intenta luchar, moviliza racionalidades para combatir un conjunto de patologías sociales, un conjunto de barbaries. En ese ámbito, su objeto queda conectado, como diría Canguilhem, sistemas de relación a su objeto. Entonces, lo inclusivo supondría destacar los distintos significados que toma en diferentes discursos. Es utilizada de forma prominente en algunas de las corrientes intelectuales más críticas del momento actual. Corrientes como el feminismo, lo postcolonial, la interseccionalidad, la filosofía de la diferencia, etc. Y entonces, el discurso de la multiplicidad y la diversidad ocupa un lugar central en muchas políticas feministas, antirracistas y postmodernas, pero débilmente han logrado intervenir las relaciones sociales que sostienen este fenómeno. Y por lo tanto, el campo epistemológico de la educación inclusiva, ya entrando en este terreno, se convierte en una confluencia de las principales teorías críticas y más radicales que hay. Bueno, entonces, para cerrar esta primera parte, tendríamos que decir que cuando hablamos de inclusión, hablamos de un conjunto de transformaciones de toda la educación en sí misma, ¿no es verdad? Por eso tiene un carácter performativo, porque moviliza, es un discurso que altera la realidad educativa. Y desde ese punto de vista, siendo un enfoque democrático en las decisiones educativas, constituye una vía alternativa para lograr las transformaciones necesarias. Y hay que entender también que la injusticia y la exclusión siempre se van a construir por aquellos que tienen el poder, ¿no? Y eso es importante, y eso se reproduce en las políticas públicas, incluso en la investigación. Bueno, si miráramos los aportes de la teoría crítica a la inclusión o de la teoría crítica, nos podríamos dar cuenta que desde una visión acrítica, esta se articula como un campo funcional que opera desde la reproducción, que opera desde la educación especial y siempre se reduce a un espacio de abstracción. Cuando digo lo abstracto como lo anormal, lo raro, lo extraño, lo perverso, etc., ¿no? Y que queda entonces puesto desde el punto de vista de la figura de la necesidad educativa y la discapacidad.
se enfatiza en un sujeto universal y la inclusión en un proceso técnico, como ya veíamos, de minorización, absorción de grupos minoritarios del juego, ¿no? Y eso coexiste en una visión objetivista, cuyo problema ontológico lo que hace es dar una idea cerrada de la diferencia. Y sus conceptos epistemológicos, que son propios del individualismo metodológico, lo que hacen entonces es cerrar la tarea educativa, ¿no? En cambio, cuando lo miramos desde un enfoque crítico, entendiendo la crítica desde Michel Foucault como la capacidad de poner entre signos de interrogación aquello que escucho, ¿no? ¿Verdad? Y interpelar aquello, ¿no? No criticar de forma tóxica, sino que poner entre signos de interrogación y decir, a ver, espérate un poco y analicemos bien esto. El concepto de la crítica entonces nos plantea, bueno, relaciones, un estudio sobre las relaciones estructurales, y por otro lado movilizan, como ya les decía, nuevas formas de pensar el aprendizaje, la singularidad, la enseñanza y los procesos educativos. Yo sé que soy un poco aburrido, pero les pediría que por favor me puedan atender, porque lo que estoy hablando es central para todos los que están aquí como futuros educadores. El gran problema de la educación es que la educación no piensa teóricamente. Entonces, por eso que la gente muchas veces no le ve beneficio a lo que hacemos o producimos teoría. Pero un educador, como diría Paulo Freire, necesita de fundamentos teóricos, porque si no, su práctica es una práctica infértil, vacía. Y yo creo que todos los que están aquí quieren hacer cambios de la educación, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Y para hacer los cambios reales hay que tener un discurso sólido y entender ideas profundas, no cosas hacia la ligera. Entonces, desde ese punto de vista, se interesa entonces por crear un nuevo orden pedagógico, ético, social, cultural y económico. Y su centro de actividad pedagógica siempre está en la multiplicidad de las diferencias. Bueno, y sus conceptos en general están contenidos en la multiplicidad. Todo lo que son los conceptos como la alteridad, la heterogeneidad, la diversidad, ¿no? Están contenidos o surgen de la multiplicidad, no surgen del individualismo metodológico. Por eso que lo correcto, que sus conceptos epistemológicos son propiedad de la multiplicidad. Bien, y aquí tenemos una síntesis con lo que ya voy a empezar a comentar. Cuando hablamos de niveles de construcción del conocimiento, ¿no? Hablamos por un lado de un nivel ontológico que atañe al ser, ¿no? A la persona, a la comprensión del ser. Y en este caso, en su sentido auténtico, podríamos entonces hablar de que la ontología es propia del pluralismo y de la multiplicidad. En su base epistemológica tiene una base postdisciplinar. Necesito 4 personas que vengan aquí arriba rápidamente para explicar este complejo proceso. ¿Quién se anima? 4 personas. Ya, vamos. Me faltarían 3, porque este concepto es complicado y necesito explicarlo didácticamente. Ya, y necesito que alguien haga la educación inclusiva. Necesito que alguien juegue el rol de educación inclusiva. A ver, ¿quién va a hacer la educación inclusiva? Ya, muchísimas gracias a los que vienen. Ya. Pónganse un poquito más acá, por favor. A ver. No es mi interés hacer una cosa reduccionista, pero quiero explicar algo que es complejo, la postdisciplina. Quiero que lo entendamos clarito. Señorita, venga, usted va a hacer la educación inclusiva. Sepárense un poquito, porque estamos juntos. Y allá está el espacio. Ya. ¿Qué quiere decir con la postdisciplina? ¿Qué quiere decir la palabra post? ¿No lo escucho? Después. Entonces, si yo digo postdisciplina, ¿qué estaremos diciendo? A ver cómo está la intuición. Después de la disciplina. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Por qué entonces la educación inclusiva en su base epistemológica es postdisciplinar? ¿Por qué será postdisciplinar? Porque al viajar por las distintas disciplinas va a tomar prestado distintos aportes. Si viaja por las distintas disciplinas, ¿ustedes cómo creen que es el viaje? ¿Es lineal o no lineal? ¿Cómo creen que será el viaje? ¿Lineal o no lineal? Lineal. Entonces, a Julio César va a ser la filosofía, un poquito más. El compañero va a ser el feminismo. Ella va a ser el postcolonial y el joven acá va a ser las ciencias políticas. Y la señorita va a ser la educación inclusiva. Entonces, si un viaje por las disciplinas, pero no linealmente, ¿cómo sería un viaje no lineal?
Stop. A ver si me han seguido bien. ¿La educación inclusiva como campo está fijo en una disciplina? No. Por eso que es una teoría sin disciplina, porque viaja, se moviliza. Ahora, tome prestado algo de ello, un lente, lo que sea, tome prestado algo de ellos. Pero con ganas, pues. Los objetos que tomó prestado de los distintos campos del conocimiento, ¿son homogéneos o son heterogéneos en sí mismos? Heterogéneos. Por lo tanto, vamos a decir que este es un campo de conocimiento donde concursan o arriban múltiples objetos, múltiples teorías, múltiples métodos, múltiples conceptos. Este es un campo epistemológico de lo múltiple, o como diría la realidad, de las políticas de lo menor. El problema está, yo puedo descubrir, tomando prestado distintas cosas, el verdadero sentido de la educación inclusiva, o va a faltar algo más. Falta algo más, porque hasta ahí yo lo que voy a hacer es aplicacionismo epistemológico, es decir, préstame, es mirar el fenómeno desde los lentes desde otro campo de conocimiento, que es lo que siempre hacemos en educación, por eso no entendemos los fenómenos. Y lo que entonces se sugiere aquí es algo que yo he venido trabajando que se llama la ecología de saber y la traducción, que eso es lo importante, la condición de traducción. ¿Qué es la traducción? Hacer legibles todos estos conceptos, estas teorías, meterlas como en una cuchara y que estén coherentes con el sentido auténtico de la educación inclusiva. Hasta aquí, ¿me entienden el sentido de lo postdisciplinar? Sí, muy bien, un aplauso para los compañeros, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, desde este punto de vista, si la base epistemológica está en lo postdisciplinar, hay algo que en epistemología se llama el orden de producción. ¿Y qué es el orden de producción? Las leyes de funcionamiento de un campo de conocimiento. ¿Cómo será la ley de funcionamiento en este campo? ¿Seguirá un orden o será una epistemología de la dispersión? ¿Cómo creen ustedes que sería el orden? ¿Ordenado o disperso? Disperso. Entonces es un conocimiento que su orden de producción funciona en lo diseminal y en lo diaspórico, en un desorden de saberes, métodos, teorías, discursos, etc. Bueno, y como ya he enfatizado bastante el universo conceptual, entonces es propiedad de la multiplicidad. Y llegamos al nivel metodológico, que es una cosa bien compleja, porque aquí también, como no hay un campo de conocimiento claro, entonces el método queda un poco débil. Y lo que hoy día hay es un entrecruzamiento de herramientas metodológicas, pero no un método de investigación claro, coherente con la educación inclusiva. Ya. Entonces, para cerrar todo esto, la primera parte, esta cita ejemplifica lo que yo les decía de por qué la educación inclusiva no es educación especial. Y dice, la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la inclusión. Esto es clave, porque hoy día todos los educadores en las cátedras de la universidad les decimos hay que atender a las diferencias, hay que ser pluralista, hay que no sé qué y no sé qué. Sin embargo, hoy día la formación de los profesores es incapaz de decirle a un futuro profesor cómo intervenir en las desigualdades, porque no sabemos cómo funcionan. Y estas desigualdades, que son patologías sociales crónicas, tienen diversas naturalezas, pero tienen un patrón común, que es su carácter regenerativo. Y después dice, nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherente con los contextos y las poblaciones cambiantes. En la última línea aparece lo que yo les decía, cuando la educación inclusiva no es especial, es un sistema de transformación, es un sistema de alteración de las prácticas educativas, ¿no? Bueno, y hay tres preguntas que yo en realidad en años de investigación no he podido responder, pero serían incluidos en qué, excluidos de qué y excluidos por qué. Vamos a lo que nos convoca. Epistemología. ¿Alguien me podría decir con qué estaba relacionada la epistemología cuando yo partí hablando el día de hoy? ¿Con qué lo situé? ¿Con qué lo ubiqué? Con la construcción del conocimiento. Por lo tanto, vamos a esto. ¿Alguien sabe, si yo pregunto por el objeto, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? ¿O estoy hablando en chino? El objeto es el fenómeno, el tema, lo que investigamos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el objeto?
¿El objeto está en la educación o en la inclusiva? ¿Dónde creen ustedes que se ubica el objeto? De acuerdo a lo que hemos estado hablando. No sean malitos y ayúdenme, ¿ya? ¿Dónde creen que se ubica el objeto? ¿En la educación dicen algunos? Sí. ¿Por qué razón quiero aclarar esto? Cuando nosotros nos preguntamos por el objeto es el qué investigado, el fenómeno. Y los fenómenos son mutables, no son fijos. Son multifactoriales o como le diría Moral. Sin embargo, hoy día el objeto se ubica acá erróneamente en el adjetivo inclusivo. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando yo ubico el adjetivo erróneamente en lo inclusivo? ¿Qué sucede? Pensamos dicotómicamente, entonces pensamos entre un incluido y un excluido, y pensamos desde las prácticas técnicas de minorización. Sin embargo, cuando quitamos el adjetivo inclusivo y redescubrimos el sentido auténtico de la educación inclusiva, nos damos cuenta que simplemente estamos hablando de educación. A ver, ojo con lo que voy a decir. ¿Un profesor va a ser más inclusivo porque respete a sus estudiantes? ¿Sí o no? ¿Un profesor va a ser más inclusivo porque respete a sus estudiantes? No. ¿Un profesor va a ser más inclusivo porque atienda las diferencias? ¿Un profesor va a ser más inclusivo en una escuela porque se preocupe por ampliar oportunidades? No, porque cuando nosotros, en lo intrínseco del acto educativo, en lo intrínseco de la educación, el pluralismo es clave. El respetar las diferencias es intrínseco a nuestra labor como docente. Y es intrínseco a nuestra labor como docente ampliar oportunidades. Recuerden que cada institución juega o pone en juego un destino social de sus estudiantes. Si la formación es limitada, ¿cuál va a ser el destino social de esos estudiantes? Limitado. Por lo tanto, ¿por qué les digo esto? Porque la gente cree que estas ideas son propias de la inclusión, pero auténticamente son propias del educativo. Por eso que entonces el objeto se ubica en la educación. Bueno, vamos a lo que nos convoca. ¿Hasta aquí nos queda claro esto? Perfecto. Ya. Entonces, cuando miramos, para sintetizarlo muy rápidamente, esta epistemología ya dijimos que es una epistemología del movimiento, del encuentro y del pensamiento relacional. Y una epistemología que su orden de producción se va construyendo en la dispersión, en lo diseminado. Dijimos que tenía una base postdisciplinaria, es decir, que construye el conocimiento tomando distintos aportes de múltiples campos del conocimiento, ¿no? Y luego lo somete a traducción para elaborar un nuevo saber. Además, tiene una expresión postcrítica, ¿no es verdad? Porque trabaja, ¿no?, más allá de lo multicultural, más allá de la actividad, y tiene un carácter performativo. ¿Alguien conoce este concepto de lo performativo? ¿Alguien que sea de lenguaje? Cambio. Cuando hablamos de lo performativo, hablamos de que el discurso de inclusión lo que hace es movilizar el cambio y la transformación. Por lo tanto, en su sentido auténtico aparece la idea de la transformación implícita. Todo el discurso en general, sea adaptativo o crítico, moviliza un tipo de cambio, ¿no? Además, tiene un funcionamiento diaspórico, que una diáspora es una dispersión de saberes. Y hoy día ese es el obstáculo que tenemos, son saberes repartidos por distintas regiones del conocimiento sin claridad. Pero además podríamos agregar que es un campo extradisciplinar porque conecta campos alejados de su actividad científica a la educación, como sería la ciencia política, los estudios visuales, el feminismo, etc., ¿no? Y tiene un carácter y forma entonces un espacio heterotópico, un tercer espacio, un espacio fuera de todo tiempo y lugar, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos siempre en educación? Trabajar sobre lo mismo que ya está, ¿sí? Bien. Entonces, según esto, vamos a decir que la educación inclusiva no suscribe entonces a ninguna práctica teórica o metodológica en particular, sino que se construye a través del movimiento, el encuentro, la practicidad y la constelación de saberes, métodos, objetos, teorías, formando un pensamiento temporal. Y esto es lo que la hace complejo, porque la educación es propia del pensamiento temporal. Lo que es válido para el día, tal vez para mañana va a cambiar de acuerdo al encuadre cultural, para problematizar los principales fenómenos educativos. Y esto es lo fundamental, es un conocimiento que se construye en las intersecciones de las disciplinas. Necesito que pongan sus dos manos enfrente, rápidamente.
A ver, me veo chistoso así con el micrófono. Lo que vamos a hacer, van a hacer, pónganse sus manos. Ahora, hagan la intersección, por favor. Cuando hablamos de que este es un conocimiento que se construye en las intersecciones de las disciplinas, estamos diciendo que el investigador se ubica en lo común, en el espacio inmaterial, en un espacio inexistente. Y ese espacio inexistente que se llama intersección implica que tú negocies saberes, negocies lenguaje, devalúes, que hagas mediaciones. Por lo tanto, es una construcción compleja desde ese punto de vista. Bueno, y como campus tiene un funcionamiento fractal. Bueno, y para que estoy en la hora ya. ¿Sí? Ya, porque no quiero robarle tiempo a nadie, por eso. Voy a cerrar con esto y ya. Entonces dijimos que la construcción epistemológica de la educación inclusiva tiene un patrón de funcionamiento basado en el encuentro y en el movimiento de una amplia multitud de saberes, ¿verdad? Lo que forma un pensamiento temporal. Por otro lado, la educación inclusiva era una teoría sin disciplina, porque viajaba, no estaba fija en ninguna de ellas, ¿no? Y va extrayendo aportes de diversa naturaleza. Antes de terminar, quiero referirme a los conceptos, pero no necesito trabajo. A ver, ¿alguien me podría decir cuál es la diferencia entre un concepto y una palabra? ¿Cuál sería la diferencia entre un concepto y una palabra? Ya bueno, sean malditos, porque me tengo que ir, quiero cerrar bien esta parte. A ver, los conceptos, voy a hablar desde el punto de vista epistemológico. Los conceptos contienen a las palabras, eso es lo primero. Pero los conceptos son aquellos que definen un campo de conocimiento y tienen la capacidad de pensar analíticamente. Mientras que las palabras son de simple modo. Las palabras surgen rápidamente y desaparecen rápidamente. Hay un libro que les voy a recomendar para que lo puedan leer que se llama Conceptos viajeros en las humanidades, de Mieki Valle. Ese libro, por ejemplo, ella explica que los conceptos tienen la capacidad de ser estrategias de intermediación, es decir, de conectar campos de conocimiento. Pero además los conceptos tienen la capacidad de generar un diálogo intersubjetivo. Todos los días nosotros recurrimos a conceptos para explicar las cosas y estar en la realidad. Los conceptos no son banalización. Incluso uno define su programación curricular a partir de conceptos epistemológicos. En este caso, podríamos darnos cuenta que en el campo de la educación inclusiva actual, los conceptos tienen un tropismo negativo. ¿Qué es un tropismo? Es la capacidad de girar algo. Cuando yo digo que existe un tropismo negativo, es cuando los conceptos desvirtúan el objeto. Y cuando hay tropismo positivo, explico entonces que los conceptos me ayudan a entender el objeto en su autenticidad. Hoy día, según esto, nos damos cuenta de que los conceptos que recurrimos para formar a los profesores, para hablar de educación inclusiva, están en el tropismo negativo, alejan el fenómeno de su real objeto, cuando lo ponen en la educación especial, en prácticas de generalización, etc. Y ante todas las cosas hay que entender que los conceptos desvirtúan o no un objeto de conocimiento. Y en educación nosotros siempre trabajamos desde un desorden conceptual. Por eso es que muchas veces tenemos las buenas intenciones de mejorar la educación y la cosa sale toda como al revés. Yo ya no quiero aburrirlos más, espero haberles aportado algo con mi presentación y muchísimas gracias por su atención. A nombre del Cuarto Congreso Internacional de Educación Contemporánea, Calidad y Buen Vivir, de la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE, de la Universidad Nacional de Chimborazo, le entregamos al doctor Aldo Ocampo el certificado por haber participado con su conferencia magistral Epistemología de la Educación Inclusiva, Conceptos Viajeros e Historicidad del Presente,
quien a través de su experiencia pues nos ha compartido muchos conocimientos, ha sistematizado sus prácticas y nos ha permitido un acercamiento con esta realidad tan compleja y humana que nos invita a pensar, además, en una forma diferente de hacer educación. Muchas gracias por eso y bienvenido a nuestro país. Agradeciendo la atención de Aldo y considerando que tenemos un tiempo todavía para algunos cuestionamientos y considerando el interés del tema, yo quisiera abrir el panel si es que hay alguna pregunta o cuestionamiento frente a la posición del doctor Aldo Ocampo. Si es que hay alguna pregunta, por favor puede levantar la mano. ¿El compañero? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitarte a mi compañero por esta exposición tan clara y que nos hace pensar en la realidad de las universidades y concretamente de las facultades de educación, de las facultades de ciencia de la educación en el Ecuador como en América Latina, donde nosotros pues gracias. Entonces le decía de que... Gracias. Le decía de que las universidades en el país, y concretamente las facultades de ciencias de la educación, nos ubicamos precisamente en contextos neoliberales. ¿Sí? Un neoliberalismo donde el mercado es un dios. El mercado prácticamente regula la vida de la gente. En consecuencia, la educación trabaja para ese mercado. Nosotros en la formación de maestros, ¿sí? Estamos trabajando prácticamente contracorriente a un entorno social que está dirigido por el mercado. Ahí me gustaría una aclaración suya. ¿Cuál mismo es el entorno nuestro? Porque entiendo yo de que desde el marco teórico que usted lo utiliza ahora, me parece que es marxista, sí, me parece muy interesante desde luego, pero claro, en la posibilidad de formar profesores para ese cambio, no para ese mercado que nos está prácticamente destruyendo. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Edgar Martínez. Le agradezco, Edgar, la pregunta y mire, en realidad, una de las cosas, a ver, voy a partir de cómo, le quiero responder en 3 niveles su pregunta. Una primera cosa sería responder, y lo voy a decir con mucho pesar, porque yo soy profesor de formación, es decir, yo estudié para ser maestro. Que derivé pensando en problemas teóricos, bueno, fue porque eso estaba en mi destino, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo estudié pedagogía, por ejemplo, en Chile, yo estudié porque había cosas que yo no entendía como estudiante y quería comprenderlas y tratar de mejorarlas, ¿no? No estudié porque me gustara hacer clases a los niños. Me encanta hacer clases, pero mi foco es mayor que eso. ¿Por qué le quiero responder en 3 niveles? Porque el primer nivel, el más agudo y el más crítico, y aunque nos duele, nos moleste, nos incomode, es que la investigación en educación y los que trabajamos en educación hemos constituido un campo ignorante. Cuando uno se pone en debates, por ejemplo, de seminario de epistemología, de filosofía, en general uno se da cuenta que el nivel de discusión es otro. Nosotros siempre tomamos las cosas a la ligera en la educación. Entonces creo que reconocer en primer momento que la educación se vuelve un campo ignorante, producto de las políticas neoliberales, de las prácticas investigativas, eso es clave. ¿Ya? Porque un maestro que está en la escuela o en la facultad, un académico, recurre a esa investigación. Por lo tanto, aquí el primer nivel de problematización es de nosotros los investigadores.
de quienes escribimos los papers, los libros, hacemos investigaciones. Porque yo veo un círculo de reproducción. Y me van a disculpar, pero yo también me veo obligado a escribir en los Scopus, en la JRC y en todas esas revistas. Pero también esa esquizofrenia de indexación nos está conduciendo a un reduccionismo. Y a un mal, donde el pensamiento se vuelve reducido, se mutila. Entonces, ¿por qué le respondo desde ahí? Porque si el problema está en la investigación, que seguimos investigando los temas clásicos, ¿no? Porque en educación y en educación inclusiva, que es mi tema, no está, la agenda de investigación, las temáticas no son temáticas nuevas, se revisitan temáticas de otras disciplinas que son clásicas. Por ejemplo, el tema de la multiplicidad, el tema de los conceptos, es un tema clásico en la filosofía, no es una discusión nueva. Entonces, en educación parece que siempre vamos en ese atraso. Y en relación a su pregunta, yo no soy marxista, aunque lo parezca, no soy marxista, pero sin embargo, creo que el rol del educador hoy día es tener una sólida formación conceptual y epistemológica, no desde el positivismo ni la hermenéutica, sino que cuando digo epistemología, son una forma de ver la realidad, ¿no? Porque uno, ¿qué es lo que pasa con los profesores en la escuela? Piensan que solo enseñar, planificar el currículum y evaluar. Pero cuando uno entiende que trabaja con mente y que hay mentes allí y que no necesito grandes dólares para transformar esas mentes, uno puede hacer la revolución en términos conceptuales, políticos, lo que quiera. Pero para que eso pase, el educador tiene que estar sólidamente preparado. Y ahí entonces el cuestionamiento viene, bueno, la formación que estamos brindando en el nivel que sea, de grado, posgrado, doctorado, ¿es epocal? ¿Tiene una historicidad del presente? ¿O está ligada al círculo de reproducción y del pasado? Y lo que yo más veo, por ejemplo, en mi país, que he tenido la suerte de visitar, es que hay una formación que es bastante universal, donde decimos que vamos a educar la diferencia, donde decimos que vamos a educar el cambio, pero la idea del cambio en educación se vuelve un performativo absoluto, ¿no? Porque los performativos son, según Austin, discursos que movilizan el cambio, ¿no? Entonces, en educación siempre yo he escuchado la transformación y el cambio como tópico permanente, pero se vuelve un performativo absoluto porque carecen de herramientas para ejecutarlo en la realidad. Entonces, es una práctica retórica, pero que nunca se cristaliza, ¿no? Entonces, cuando uno va entendiendo primero los problemas teóricos que nos afectan a la educación, luego entonces podríamos replantear la formación, pero para replantear la formación también hay que tener un discurso de la universidad sólidamente constituido, que muchas veces va a chocar con lo que el ministerio, las políticas de formación docente van a tener, van a esperar. Entonces, para responderle, yo pienso que lo primero sería reconocer el problema de la investigación y luego también el problema del atraso conceptual y la ignorancia que se han ido estableciendo como práctica dentro de la propia educación, ¿no? Su pregunta es fundamental y es compleja y no sé si la estoy respondiendo, pero esto es lo que le puedo responder ahora. Disculpe si no la respondo del todo, ¿no? A los demás no le hicieron esto, me lo hicieron solo a mí. Merece la pena preguntar. Muchísimas gracias. Felicitaciones a nuestro amigo expositor y gracias por la oportunidad de preguntar. Yo parto de no quedarme callado mientras me den la oportunidad, porque así dejaré de ser un poquito ignorante. Entonces, mi pregunta va por lo siguiente. Ante sus sólidas reflexiones que nos ha hecho, su sólido sustento sobre la inclusión, la educación inclusiva, al quedarnos claro que no pertenece a una disciplina específica, que toma de varias disciplinas, el devenir de nuestra universidad y de otras va hacia el seguir creando, por ejemplo, carreras. Me imagino que han de existir o existirán, por ejemplo, una maestría en educación inclusiva, ¿verdad? Porque es muy necesario, porque la humanidad lo necesita. Y por el otro lado, la clasificación internacional CIME, la clasificación que nos hacen los órganos de control de la educación, dice que debemos encasillarle en una área del conocimiento, en un campo del conocimiento. ¿Cómo nos zafamos de esas ataduras para poder con libertad trazar la ruta de la educación inclusiva? Muchas gracias.
Luis Pérez. Mire Luis, lo que usted me pregunta es algo que dentro de la filosofía de la ciencia hay algo que son prácticas como subalterno, ¿no? Y entiendo lo subalterno como aquello que no es central dentro del conocimiento, no como algo raro, algo se llaman conceptos de violencia epistemológica. Entonces yo primero pondría en tensión esa clasificación que usted me dice que establece la política educativa para ver cuáles son los oportunismos políticos, los reduccionismos epistemológicos que están tras esa clasificación. Creo que eso es lo principal que hay que mirar ahí. Hace poco tuve el privilegio de estar en Perú y escuchaba una conferencia de un colega donde él hablaba sobre las evaluaciones estandarizadas para los países. Y mi pregunta era, bueno, nosotros como latinoamericanos, que en 200 años hemos avanzado bastante en relación a otros continentes, ¿no?, que han sido milenarios, ese tipo de evaluación nos pone en riesgo, ¿no? Porque privilegia un tipo de escuela, un tipo de resultados que pone en riesgo a otro. Es lo que en psicología se llama mapa del desarrollo. Explicaciones que privilegian a un sujeto y ponen en riesgo a otro. Entonces yo partiría primero desde ese supuesto, ¿no? Porque entendemos que la educación en sí misma como campo epistemológico no es un campo disciplinario, es un campo que se nutre de múltiples aportes del conocimiento. Si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿qué son las ciencias de la educación? No son nada epistemológicamente, son una circulación, una diáspora de contribuciones conceptuales. Entonces, esa clasificación ya va a entender el sentido propio que tiene la educación en términos epistemológicos, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor ahí, un poco, si usted quisiera poner una maestría de educación inclusiva, tendría que fundamentar primero que correspondería al campo de la educación y luego derivar que el campo educativo en sí mismo es un campo que cruza múltiples campos del conocimiento, ¿no? Pero ya la política pública tiene un error al clasificar desde ese descriptor. Podrían ponerse descriptores asociados, pero yo partiría primero con lo inicial que le comentaba, ¿no? ¿Qué oportunismos políticos también hay detrás de eso? ¿No? Porque eso también hace que el conocimiento se encapsule dentro de una disciplina y caiga en la aplicación epistemológica. Entonces, armamos un programa, pero que nunca alcanza su esencia, ¿no? Entonces, esa es alguna de las problemáticas que ahí podrían estar. Espero haber respondido. Voy a pedir rescate. Bueno, felicidades primero por su ponencia aquí. Mi pregunta es, yo siempre parto primero de análisis concreto de la realidad concreta. Si nosotros decimos que queremos hacer una inclusión educativa, tenemos que partir netamente de las bases sociales. En este caso, como entendemos, estudiamos un poco el marxismo y las teorías de las redes sociales, decimos que la educación simplemente es una superestructura de la estructura que es la economía. Entonces, ¿cómo afecta, ejemplo, el postmodernismo, que viene a partir de más o menos de la década de los 90 en adelante, en la inclusión educativa, donde más de enfocarnos en la academia nos enfocamos en luchas efectivas, ejemplo, el animalismo, el feminismo extremo, en, yo qué sé, en el racismo? Entonces, ¿cómo nos enfocaríamos nosotros netamente en la inclusión educativa si existen pensamientos retrógrados que nacen que no posibiliten ni realicen todas estas cosas que nosotros tenemos como docentes? Entonces, esta es mi pregunta hacia usted. No lo olvido. A mí me parece que su pregunta es fundamental por dos cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno revisa la contribución de Sojourner Truth, que fue una esclava afrodescendiente, que fue la primera mujer que fue a un tribunal a finales de 1800 y denunció los crímenes de los hombres blancos frente a la gente de raza negra y ganó eso siempre un precedente en los estudios del feminismo. Por ejemplo, el mundo contemporáneo, Angela Davis, Bell Hooks, por ejemplo, que es un seudónimo que ella crea integrando el nombre de su madre, de su abuela. Uno cuando revisa estas grandes teóricas, o Patricia Hill Collins, y yo tengo el placer de haber podido entrevistar a esta profesora, y uno revisa los aportes de las feministas que son las consagradas, uno se da cuenta que ellas no se preocuparon por luchar por ampliar derechos para las mujeres, sino que dicen claramente que además el feminismo beneficia a los hombres. Entonces, estas luchas a veces desmedidas, descarnadas, que así como existe el machismo, también existiría una especie de embrión,
creo que le hacen mal, por ejemplo, a la discusión como tal. De hecho, la práctica feminista así lo señala. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que mirar la construcción del conocimiento de la educación inclusiva, muchos de esos legados epistemológicos se arriban al campo de la inclusión. Y por eso es que yo siempre enfatizo la idea de la traducción, de cómo pongo en sintonía los aportes con el rol de la inclusión en la escuela, por ejemplo, ¿no? Porque si no queda como una práctica externa a nivel teórico y se da esto como que, bueno, caemos en el reduccionismo, en un discurso teóricamente muy bonito, pero en un discurso práctico, una epistemología pragmática y epistemológica que se queda más en el medio. Entonces, lo interesante ahí primero, como si usted me dice, bueno, más concreto, eso sería tomar estos aportes y de construir los marcos de valores, por ejemplo. De ahí ponerlo en sintonía con el día, es decir, cómo mantener el respeto, el reconocimiento, etc. Luego de eso sería, por ejemplo, ver las formas de seleccionar los contenidos que van a estar en la escuela, y así sucesivamente, ¿no? La forma de organizar el profesorado y de organizar el espacio, ¿no? De esa manera, tomando esa inspiración. De lo contrario, solamente queda una discusión mega teórica que puede ser infértil para un profesor que está día a día en la escuela. Eso es por